acompaña el doctor Camilo Alain. Él es exministro de Salud, miembro del comité asesor del presidente Laurentino Cortizo en este tema de la pandemia del COVID-19. Doctor Alain, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir, echándole salud a todos, ¿no? Saludos ahí al ingeniero Blandón. Aquí está. Bueno, primero, doctor, traída de los médicos cubanos, realmente, y es algo que estuvimos hablando con personal médico el viernes de los hospitales públicos, el doctor Prado, quien dice que no existe tal necesidad, por lo menos en la capital, de la llegada de estos médicos. No si el interior. Sé que estuvieron en negociaciones el fin de semana. ¿Y qué se decidió? No, sí, desde el momento que el país vio el riesgo de desbordarse en materia sanitaria, a la vez de que fuera solamente las camas y el problema de la transmisión comunitaria que existe y todavía no se ha suspendido, siempre el país planificó pues la posibilidad de la necesidad de más personal de salud, que es una necesidad importante. Ajá. Por una época hay una demanda, como lógicamente se ha visto, fuera de proporciones y no esperada ante una pandemia que sorprende al mundo. En ese sentido se hicieron ingentes esfuerzos para lograr esta cobertura a nivel local, con los médicos locales e inclusive con los médicos extranjeros que están en el país. Ajá. En cuanto a la publicación de los procesos, para convocar a los médicos, pues no hubo la aplicación para trabajar porque posiblemente no hay médicos en el campo de la especialidad de medicina crítica, neumología y este tipo de especialidades. Entonces, lógicamente, ante eso, la ley faculta al Ministerio de Salud, si no existe la convocatoria y no hay aplicación, de buscar médicos afuera. En los médicos extranjeros locales hubieron 3 aplicaciones y después no quisieron seguir porque no querían ir a algunas áreas que no les parecía conveniente. Entonces, en materia de otra especialidad hubo como 3 aplicaciones de médicos internistas. Y en ese sentido, se hizo una incursión en averiguar en diferentes países del mundo, entre esos España, México, Estados Unidos y otra serie de países, y también se hizo la incursión en Cuba, y de todos los países que se les pidió pues la posibilidad de venir a Panamá, el único país que se ofreció fue Cuba. Bueno, la experiencia que tuvimos con Cuba, con la Operación Milagro, que pues fue en el gobierno del presidente Torrijos, era ministro, se hicieron más de 40 y pico mil operaciones en esa ocasión. Sin embargo, el gobierno cree prudente, el Ministerio de Salud, de que esto no se hiciera sin el consenso y el intercambio con los gremios médicos, los grupos especialistas, y así se hizo. Se reunió con todos los especialistas y en 2 reuniones, incluyendo al decano de la facultad, que fue uno de los que facilitó pues este tipo de reuniones con el ministro, con la ministra consejera, el director general de la Caja de Seguro Social y algunos miembros del Consejo Consultivo. Se intercambió y después se volvió a otra reunión y la última reunión fue hace unos días atrás, reciente, creo que fue el viernes, ¿sí? Y se tomó la decisión de 3 acuerdos básicos donde los médicos, pues con mucho interés y en una forma muy cooperativa, se decidió, uno, buscar, ellos van a tener 5 días o 6 días para buscar especialistas y otra alternativa de médicos que puedan incorporarse a la fuerza laboral y cubrir la demanda que requiere el Estado para prepararse ante, uno, la cantidad de demanda que ha venido ocurriendo, que no ha parado, y 2, en caso de con la apertura, aunque fuera no es una apertura tan grande todavía, pues no hay duda de que pueden haber aumento de casos y lógicamente se requiere más personal de salud para cubrir. Entonces eso fue el acuerdo. Primero, iban a buscar las alternativas locales para ayudar. El segundo acuerdo fue de que iban a participar en conjunto con el Ministerio de Salud, la Caja, en la organización y planificación estructurada de grupos para llevar como control y balance de los tratamientos y la vigilancia de procesos en los diferentes áreas o regiones del país. Y por último, se dio la posibilidad de que en caso tal de que no se lograra la cobertura, como se había hablado,
pues el gobierno también tendría la posibilidad de traer médicos extranjeros. No se habló específicamente de ningún país, sino la opción queda abierta ante estos procesos que vamos a hacer primero en consenso con ellos para lograr un mejor entendimiento y lograr que todos estemos en paz y tranquilos con respecto a las diferentes posiciones. No deja de ser cierto de que pues no hemos tenido experiencia con diferentes países que nos han ayudado. Cuba, en el caso de la Operación Milagro, que yo tuve la oportunidad de ser ministro en ese entonces, y otros países también han apoyado. Aquí ha venido hasta un barco de los Estados Unidos, ha habido fuertes caminos, carreteras, una serie de cosas. Yo no creo que hay que desconfiar de las intenciones, y también el Ministerio de Salud, en ese acuerdo con los gremios, quedaron también en que todos los médicos extranjeros de donde vengan tienen que pasar por el consejo técnico, como dice la ley, ver sus competencias, ver si están bien preparados, ver que tengan todas las reglas internacionales y locales para poder dar un servicio, y obviamente no van a hacerlo solos, sino bajo supervisión de los mismos médicos en su especialidad. Así que yo creo que lo más importante en todo esto, y que la responsabilidad fundamental del Estado, es garantizar la seguridad sanitaria y la atención continua, segura y con calidad a los ciudadanos en forma general. Entonces, en ese sentido, los médicos especialistas, los gremios y todo, tuvieron una relación muy cordial y buena y madura para poder buscar salir de eso y garantizar pues la cobertura médica. Viene esta apertura a partir de hoy. ¿Se ha hecho el cálculo de cuántos casos creen ustedes que va a aumentar en esa presión tanto a los hospitales como a los que van a estar en convalecencia domiciliaria esta apertura de esta semana? ¿Y cuándo esperan que se vuelva a estabilizar la curva? Hay diferencias importantes. Digo, esta pandemia tiene una pandemia en fase 4, como dice la Organización Mundial de la Salud, que es la fase de transmisión comunitaria. En este caso, pues se ha combatido duramente en las áreas con la participación de los centros de salud, las juntas comunales, representantes de corregimiento y demás, y los mismos activistas que se han logrado en materia de promoción y control en salud. Y existe pues siempre, cuando se hace una apertura, y pues vale la pena recalcar que la Organización Mundial de la Salud, a través de su directora en manejo de pandemia, María von Kerkhoff, es la que está dirigiendo, pues, la que siempre está con el director de la salud. La Organización Mundial de la Salud acaba en varios artículos han publicado de que ya no recomiendan los lockdowns, o sea, los cierres totales que estamos haciendo, porque la lesión a la sociedad, tanto en materia económica como en materia social, es grave, grave, grave. Sí, obviamente, sin respetar la seguridad sanitaria, porque esto es un balance muy complejo, ¿no? Lo que debe privar siempre, en un último artículo del New York Times, que dice, no hay economía sin salud, y lo dice el ministro actual, siempre anda diciendo que no hay economía sin salud. No hay duda de que el balance ese que se requiere dentro del marco de la situación de la pandemia y dentro del marco de la economía, tiene que tener un balance muy adecuado. Mientras más aperturamos, claro que van a incrementar los casos. Hay modelajes epidemiológicos, que es hacer una evaluación de cómo se va a comportar y qué proyecciones hay. Diferentes grupos. La Universidad de Álamo hizo unos modelajes de Panamá. Hay varios escenarios de 90.000 casos, 120.000 casos. La mortalidad puede llegar hasta 2.000 y pico, 3.000. O sea, son modelajes, sí, pero no son garantía de que va a ocurrir esto. Esto depende fundamentalmente. Y es un tema que yo vengo hablando una y otra vez y que hay que insistirlo. Aquí hay una triada de responsabilidades. La triada de responsabilidades, una recae fundamentalmente sobre el gobierno, que es, bueno, garantizar la prueba, garantizar la atención de salud, garantizar los hospitales que tengan la capacidad para recibir a los pacientes, garantizar en las clases pobres, humildes, la gente no tiene condiciones, su comida, su seguridad alimentaria y un elemento económico para que la gente pueda tener la sostenibilidad durante la cuarentena. La empresa privada, pues, apenas se vaya aperturando, garantizar la seguridad laboral, cumplir con la parte del acuerdo COVID
manejar todos los aspectos laborales que garanticen una seguridad laboral. Y la parte más importante que se ha visto es la responsabilidad ciudadana. Entonces, la apertura, si nosotros tuviéramos, hay que tener una gran conciencia ciudadana. Los países que han tenido éxito en el manejo de la pandemia, y si cítase cualquier país, inclusive en América Latina, los países Uruguay, Costa Rica, Barbados, etcétera, han tenido éxito basado en que la ciudadanía se apropia con mucha responsabilidad la parte que le toca. ¿Qué es la parte? Bueno, volvemos a 6 elementos. 1, el lavado de la mano, cada 2 horas, periódicamente alcohol o gel, pero permanentemente lavando. Si yo me la paso tirando spray cada rato que ya se me ha resecado la mano. 2, las mascarillas que deben ser utilizadas, no pueden estar mojadas, no pueden estar sucias, no pueden estar 5 o 6 días, 3 días usando una mascarilla. Lamentablemente, el que no tiene la condición económica posiblemente, pero ya las mascarillas se han abaratado en algunos lugares. Una mascarilla bien usada, tapándose toda la parte de la nariz y la boca. Eso es muy importante. Y lo otro, el distanciamiento físico. Por ejemplo, si nosotros vemos, yo vi un video del metro y la gente sí ha tenido su distanciamiento en el metro, lo he visto, y eso deja mucho que decir en nuestra comunidad. Pero en los barrios, muchos lugares donde están los casos muy altos, no cumplen con las indicaciones. Y lo otro, los japoneses hablan de 3C. 3C. 1, evitar conglomeraciones. Evitar conglomeraciones. Eso implica que no puede haber fiesta, parranda, reunidera y más aún, peor, sin mascarilla, sin distanciamiento. 2, evitar estar en lugares cerrados donde no hay circulación de aire. Lógicamente, si estás en lugares cerrados y estás con gente con contaminación y están hablando y estás sin mascarilla, peor. Y 3, evitar el contacto directo. Que nadie puede ir a tu burbuja familiar, tú no debes ya estar visitando a nadie y nadie debe entrar en tu círculo si tú no conoces su estado COVID. Entonces, estas condiciones que la sociedad puede cumplir y los países donde la gente le ha dado mucho respeto a esto, ni siquiera voy a hablar de Suiza, de Australia, de Nueva Zelanda, estoy hablando de países latinoamericanos. Nosotros los panameños podemos hacerlo también. Entonces, esa triada de gobierno, empresa, sociedad civil, sociedad ciudadana, es clave. Entonces, en esta nueva apertura, que es la oportunidad de balance económico que se necesita. Mira, la misma Organización Mundial de la Salud, con su acierto y desacierto, está diciendo que ya no funciona el lockdown. O sea, la cuarentena esa rígida. ¿Por qué? Porque el daño es tan grave ante la situación económica y social, pero tampoco podemos abrirnos y si la gente no va a cumplir con esa responsabilidad. Entonces, poco a poco, gradualmente, como dice el mismo ministro, gradualmente, poquito a poquito, revisando, cumpliendo. Hay lugares muy críticos. Tocumen, 24 de diciembre, Mañanita, Juan Díaz. Es un lugar donde queremos atacar duro, incluyendo la empresa privada con el proyecto Todo Panamá y con Sura y con todas estas empresas que se han estructurado en conjunto con el gobierno, que el esfuerzo es enorme. Lugares como Arraiján, Chorrera, todos esos lugares de la parte Vista Alegre, de la parte oeste, que son serias. Y hay lugares también, Pacora y otros lugares que tienen muy altos casos. El problema más grande está en la ciudad capital, donde se supone que hay más educación, más cultura, más condición económica. Entonces, tenemos que hacer un llamado, tenemos que unirnos todos de una vez por todas y entender en conjunto que esto no es una responsabilidad del vecino, esto no es una responsabilidad del gobierno, sea el gobierno que sea, esto no es ni política, no es partido, olvídense de eso. Esto es una responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En Singapur, yo no voy a comparar Singapur porque es una cultura diferente. La gente no puede ni hablar. Nosotros tuvimos una conferencia con el decano de la Facultad de Salud Pública, un experto. Y él decía que ni en los trenes la gente no puede hablar. Si hablas vas preso. Y si eres extranjero te deportan. Imagínense los extremos que son. Y nosotros en Panamá, fiesta, parranda, jugar de gallo. Entonces, es un problema que también va vinculado a nuestra actitud. La limpieza es un tema muy crítico. Yo cuando era pelado, chiquillo, mi mamá me decía, aunque seas pobre, sé limpio. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en todo esto, que esto favorece, lógicamente, a mejorar lo que tú me estás preguntando. El aumento, bueno, el aumento va a venir
al grado del frente escenario, del frente modelaje, si nosotros no hacemos nuestra parte. Yo exhorto a todos a cumplir con las 13, a cumplir con los 3 elementos básicos de lavado de la mano. Yo lo repito y repito, repito, porque hay que repetir para que la gente coja conciencia. Don José Y Blandón ver, está con nosotros, don Camilo. perdóname, Don José Blandón está con nosotros. si ya yo lo saludé. Aquí está, que quiere hacerle una pregunta. Con mucho gusto, hombre. Buenos días, doctor. Un Buenos placer. días, hombre. ¿Cómo estás, amigo? Un placer. Años sin verte. Un placer estar aquí con usted. Tengo frente a mí las curvas de comportamiento, el incremento de defunciones por COVID-19 del 1 de junio al 16 de agosto y las curvas, los 3 modelos que usamos indican que vamos en un decrecimiento con respecto a la mortalidad y con respecto a los casos COVID estamos en un decrecimiento con respecto a las curvas polinómicas grado 3. Mi pregunta es el siguiente, estamos quizás en un poquito mejor que en mayo cuando comenzamos la apertura 1 y 2. Estamos hoy apertura 3. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Hay gente por allí diciendo hay que eliminar las cuarentenas, hay que liberar todo esto porque estamos cansados. Entonces, con mucha claridad, uno de los problemas que hemos tenido nosotros en el control del COVID post primera y segunda apertura es que la gente comenzó a salir y a la fiesta y a las playas y a beber alcohol por allí. Entonces, no podemos creer que no teniendo vacunas, y no la vamos a tener dentro de 2, 3, 4, probablemente 5 meses, y hemos hecho un gran esfuerzo, nuestros médicos intensivistas y nuestros médicos internistas han hecho un gran esfuerzo en bajar la mortalidad diaria. ¿Usted cree que debemos bajar la guardia ahora que estamos en un proceso? El virus está ya bajo control, este es un problema de que ya tenemos que salir, porque hay un grupo de gente tratando de presionar al gobierno a que ya se acabó esto. Para nada, mira, yo creo que usted ha hecho una pregunta muy correcta e interesante. No podemos bajar la guardia para nada, de ninguna manera. Si estamos todavía en transmisión comunitaria, a pesar de que hay descenso en la RT, descenso en la mortalidad, sí, la curva se ve, se han hecho análisis, pero para nada podemos aflojar y creer que ya estamos libres. Y el gobierno, permítame decirte, se hacen reuniones de los ministros que están involucrados en el proceso y hay una mesa que se llama apertura. Eso, el gobierno, o sea, el gobierno no tolera ninguna presión, ni el ministro de Salud, ni el grupo del Consejo. O sea, las decisiones se están tomando ahora mismo, inclusive ayer en una reunión que tuvimos, se planteó, como ya se tiene una curva y se planteó el tema de pesquisaje epidemiológico, rastreo epidemiológico que se está haciendo. Y se planteó una mesa además de evaluación de impacto económico, impacto salud. Así que no hay una presión y que yo, pues particularmente la parte de salud, se va a presionar por aperturar por conveniencia de nada, sino que hay un balance maduro, centrado, objetivo, de evitar, obviamente, la cuarentena, como está diciendo la Organización Mundial de la Salud ahora, que no hagan lockdowns, o sea, las cuarentenas dramáticas, pero hay que focalizar las acciones de la pandemia y la sociedad tiene que entender claramente que no puede liberarse totalmente. De facto, había una ruptura de las indicaciones de la cuarentena. La gente, nosotros estamos conscientes de salir a la calle y de vista, sin hacer una evaluación estadística, la gente está en la calle violentando la cuarentena en forma totalmente irresponsable. Pero, sin embargo, hay mucha gente que está cumpliendo y hay que mantenerlo poquito a poquito. Aquí vamos midiendo y avanzando en el coche lentamente. No se puede ni pueden interpretar de que hay que liberarse y ya no pasó nada. Totalmente falso, porque claro que va a haber un repunte de casos. Es más, aún con las medidas sanitarias y los cuidados pertinentes, claro que va a haber incremento ahora en ese modelaje. Y créeme, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud se ha conducido con mucha diligencia a pesar de las solicitudes que exige la empresa privada. La empresa privada también ha tenido un balance cuando el Ministerio de Salud dice que no. O sea, hay un juego de mucha madurez y mucha responsabilidad que yo he estado participando y viendo en esa mesa que se llama Apertura, donde está, pues, inclusive los 4 ministros de Comercio, Industria, Economía, Salud, Trabajo. Y también los lunes existe una reunión donde están la Cámara de Comercio, CONEP. Hay discusiones, a veces la gente se molesta porque no
no se cumplen las aspiraciones que tienen. Pero lo importante, el gobierno y el Ministerio de Salud, yo lo he visto y puedo garantizarlo, y esto no es defendiendo partido y por gobierno y tontería, esto es siendo objetivo y siendo sincero. El Ministerio de Salud ha tenido una posición muy responsable siempre. Ellos han estado siempre peleando por garantizar la salud, garantizar la vida y garantizar la cobertura adecuada. Ahora, la ciudadanía tiene que hacer otra parte, la empresa tiene que hacer otra parte, la empresa está haciendo todo Panamá, que es un gran aporte, que están recogiendo fondos. Andan por ya un millón, algo no sé. Y también todo eso conjuntamente, con una gran conciencia ciudadana, nos va a evitar que tengamos un repunte tan dramático que tengamos que reechar para atrás. No podemos tenemos que ir avanzando, porque la economía, si no hay recaudación, si no hay pago de obrero patronal, si la gente no tiene plata y no recibe su pago salarial, si no se apertura con cuidado, si la empresa privada no apertura a sus trabajadores, le hace pruebas también, que lo han hecho muchos en el sector privado. Me consta, yo tengo una empresa que asesora antes de todo esto y la gente de la empresa privada seria están haciéndole pruebas a su gente. Claro. Entonces, en ese sentido, de esa gran cooperación de país, es que ya tenemos que salir del país egoísta al país colectivo. Tenemos que salir del país del yo al país del nosotros. Tenemos que salir del país de descalificar a toda la gente y estar metiendo cizaña y estar en el juego político al país de crecer, de engrandecernos. Tenemos que tener orgullo para salir aunque no parezca mentira, orgullo y dignidad para salir de esto cumpliendo cada uno con nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Sencilla. No estar en la calle si no tienes que estar. Y cuando estás, cumplir las reglas sanitarias que te dicen. Eso es tan sencillo, lo hizo Fauci, lo dicen todos los expertos mundiales. No hay cura, no hay vacuna, no hay medicamento remdesivir, que hidroxiclorina, que ivermectina, todo eso discutido. Nadie quiere que nadie llegue a intensivo, porque sigue la proporción. 100%, 80, nada le pasa, resfriado pequeño, etc. 20, 15 van a ir al hospital con problemas leves, moderados, y 5 severos con muerte, que cuando yo escucho a mis compañeros enfermos, o yo escucho a amigos que se han muerto, que los conocía, que me quedo hasta sorprendido. Todos sufrimos eso, paremos eso, claro. Hagamos un esfuerzo. Los pacientes crónicos, que es un plan que vamos a hacer ahora, vigilar los pacientes de enfermedades crónicas, vigilar nuestros viejos. Digo, no sé, Blandón, si tú estás viejito o yo no creo, pero vigilar nuestros viejos es importante. Esos son los que más se mueren. Entonces, todo ese rejuego de un gran país cooperando, de un gran país motivado a salir de la pandemia, es tan importante como los cuidados intensivos que tengamos, la cantidad de camas que ponga el gobierno, la cantidad de plata que den, el esfuerzo de la empresa privada. Es un concepto colectivo. Y el artículo del New York Times decía que Estados Unidos estaba pasando por ese gran problema, porque era una sociedad individualista. Entonces, es ese sentido. Y otra cosa que se está viendo ya es qué vamos a hacer cuando salimos de la pandemia, porque la pandemia va a pasar, se va a lograr la vacuna tarde o temprano, se va a lograr medicamentos como se logró contra el VIH-Sida, la gente va a ir apropiándose con la madurez y viendo que su familia se enfermó, su familia se murió, para que cojan conciencia, y vamos a tener que hacer una planificación de que ojalá nuestra crisis nos enseñe una oportunidad para reconstruir un sistema de salud con una fuerte atención primaria, con un gran concepto preventivo, con una gran participación ciudadana, y todo eso, el modelaje con una empresa humanísticamente viendo las consecuencias, con una sociedad comprometida. Eso es lo que debemos visualizar, unirnos hacia ese sentido. Así que lo que les contesto, me disculpa que yo hablo, a veces posiblemente no estoy contestando directamente, pero todo eso está involucrado en esa pregunta. Claro. Y la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Depende de nosotros. Listo. Nuestra cooperación, nuestro cumplimiento de las indicaciones sanitarias y la regulación del gobierno. La multadera, porque no va a multar, la gente no puede pagar. Así es. Doctor Camilo Alén, exministro de Salud, miembro de este comité asesor al gobierno en el tema de la pandemia del COVID.